Hazte rico con el poder de tu mente subconsciente. Joseph Murphy. Bienvenidos a tu canal Conciencia Mística. El día de hoy hablaremos sobre un autor influyente en la corriente del nuevo pensamiento. Sus obras se enfocan en Dios y el poder de la mente subconsciente. Joseph Murphy fue un filósofo irlandés. Participó activamente como farmacéuta en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ésta finaliza, se dedicó a estudiar las religiones del mundo, formándose como sanador espiritual. Escribió más de 30 obras sobre la importancia del subconsciente y el poder mental para crear la vida que queremos. El libro que analizaremos en el día de hoy se titula Hazte rico con el poder de tu mente subconsciente. En este libro, el autor nos muestra cómo se desata el poder milagroso de la sanación personal a través del poder subconsciente. Porque si hay algo que no podemos negar, es que somos capaces de hacer cosas maravillosas si confiamos en nuestro poder interior. Es importante acotar que la oración juega un papel protagónico para alcanzar una interacción con los niveles conscientes y subconscientes de nuestra mente. Esta debe estar dirigida a un propósito específico para que se cumpla. Murphy, en esta obra maestra, enseña la forma científica para conocernos con el poder infinito que habita en nuestro interior, para que podamos conseguir hacer realidad lo que deseamos y vivir una vida feliz y más abundante. El poder de la oración no se basa en las creencias religiosas, sino en la mente subconsciente que responde a la visualización o pensamiento mental para obtener una respuesta con los resultados esperados. Es importante acotar que al momento de orar, debemos colocar la intención y el sentimiento apropiado a la petición para poder darle fuerza a la oración y manifestar ese deseo en nuestras vidas. En el capítulo 1, La casa del tesoro dentro de usted, Joseph nos muestra cómo las riquezas infinitas están a nuestro alcance. Solo debemos abrir la mente para contemplarlas. En nuestro interior, existe una especie de mina repleta de todo aquello que necesitamos para ser felices y abundantes. Podemos extraer de ella lo que deseamos si llegamos a despertar el poder de nuestra conciencia. Pero, para lograr despertar la conciencia, debemos tener fe y confianza en nuestro poder mental, porque nacimos para ser ganadores y exitosos. Debemos aprender a eliminar las dudas y miedos que nos limitan en el alcance de nuestras metas y objetivos. De esta forma, podremos ver todas las oportunidades que la vida nos ofrece y avanzar al éxito, porque el secreto para vivir la vida que deseamos está en activar el poder de la mente subconsciente. Nuestro subconsciente está lleno de un poder supremo, el cual nos permite atraer riqueza, salud, amor, prosperidad, abundancia y felicidad a nuestra vida. Esto ocurre cuando nos conectamos con el poder de nuestra mente, a través de los pensamientos y sentimientos. Es importante aclarar que el poder está en cada uno de nosotros, pero debemos despertarlo. Porque cuando obtenemos el conocimiento necesario para comprender la magnitud de nuestro poder subconsciente, generamos la fuerza para manifestar lo que deseamos en la vida. Con el despertar de la mente subconsciente, haremos nuestra vida más abundante y más grande que antes, porque es en el subconsciente que yace la sabiduría infinita para activar la energía que nos da el suministro infinito de lo que necesitamos. Cuando se reconoce las potencialidades de la mente, podemos hacer realidad lo que soñamos y deseamos,
creando el mundo ideal para nosotros. La inteligencia infinita revela todo lo que se necesita saber para abrirnos a recibir toda la abundancia universal. Este nuevo estado mental nos permite ver la vida desde otra perspectiva, al descubrir un mundo interior de pensamientos, sentimientos, luz, amor y belleza con una energía poderosa capaz de proveernos de todo lo que necesitamos. El subconsciente es tan poderoso que nos dota de la inteligencia y sabiduría necesaria para darle solución a cada problema y transformar nuestra vida. El subconsciente nos permite sanar nuestra mente, alma y espíritu. Cuando despertamos ese poder mental que tenemos, liberamos nuestra mente de esa prisión en la que se encontraba, antes de obtener el conocimiento de que somos nosotros quienes podemos cambiar la forma en la cual usamos nuestra conciencia. Al asumir la magnitud de nuestro poder mental, podemos controlar el funcionamiento de la mente subconsciente, obteniendo la certeza de los resultados deseados en proporción exacta al conocimiento de los principios y propósitos de las metas que se quieren lograr. Una verdad absoluta y universal es que lo que se graba en el subconsciente se expresa en la realidad. Cuando hacemos la petición a través de la oración, esta es contestada por nuestro subconsciente y le da forma en el plano físico a lo que estamos pidiendo, porque el principio de todo es la mente subconsciente y esta funciona al estar de acuerdo con la ley de la creencia, la cual dice que no importa si ves o no algo en el plano físico, o si lo materializas o no, si lo crees, lo creas. En un texto dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Esto significa que la mente se conjuga con la ley de la creencia para hacer realidad los pensamientos, creando esa realidad que queremos manifestar en nuestra vida. Es decir, la función de la mente es hacer coherencia entre tus creencias y tu realidad. En otras palabras, tus creencias internas crean tus experiencias externas. Aún hay más por descubrir de este primer capítulo del libro. Hazte rico con el poder de tu mente subconsciente. En el siguiente video, seguiremos explorando estas enseñanzas de Joseph Murphy. Así que te invito a darle un like al video, suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres cuando suba el nuevo video. Un saludo para todos.